Bueno, buenas noches, doctora. A continuación lo vamos a presentar mi equipo y yo, nuestras diapositivas del prototipo de bioreactor del cual nosotros escogimos. ¿Ok? Tengo que compartir pantalla. Ya está en pantalla, chavos. Sí, ya. Ok. Bueno, buenas noches, doctora. Nuestro equipo conformado por Castellanos Vallejo Jacobo, por Cortés Mora del Carmen, por Vargas Flores Giovanna y por un servidor Jiménez Herrera Victoria Eduardo. Ok, nuestro prototipo de explicar, bueno, nuestro bioreactor a explicar es el bioreactor Ralph Fritz. Se nos hizo algo muy interesante ese bioreactor porque es algo que, en lo personal, doctora, yo no había escuchado hablar de ese bioreactor, a comparación de tanque agitado o de otros que usted ya no ha explicado. Por eso decidimos explicar ese bioreactor, este prototipo, qué condiciones se presentan, sus características geométricas que mi compañera va a explicar. Okay. Adelante. Los bioreactores Serlit son ampliamente usados en bioprocesos. En el diseño de este tipo de bioreactor se consideran las relaciones geométricas entre la altura del tubo concéntrico, la altura de operación del líquido, el diámetro y su efecto sobre la hidrodinámica. Para los bioreactores Serlit de 3 fases, líquida, orgánica y gaseosa, hay poca información acerca del efecto de la geometría sobre el número de Reynolds, y aunque generalmente se calcula un número de Reynolds promedio, este podría ser un error. Esa configuración del bioreactor no hace uso de agitadores mecánicos. La agitación se logra por inyección de aire en la parte baja del bioreactor. En la figura se muestra una configuración típica de este tipo de bioreactores. Los deflectores no son útiles para estos reactores, ya que la agitación es exclusivamente debido al flujo de aire. Aunque se generan flujos circulatorios, la ventaja de este tipo de bioreactores es que al inyectar aire u oxígeno se favorece la disolución de oxígeno en el medio. Como se aprecia en la figura, el flujo circular se forma por arrastre de líquido debido a la formación de la columna de aire o de burbujas. Al circular el aire dentro del tubo interno del bioreactor, se forma la columna de burbuja que, como ya se ha dicho, arrastra al líquido generando un efecto de aspiración del líquido que se encuentra fuera del tubo interno. Una ventaja de este sistema es que con un mismo flujo se puede mejorar la absorción del oxígeno en el medio, cambiando sobre el generador de la columna de burbujas. Eso quiere decir el aspersor y el tamaño de poro, ya que a menor tamaño de poro, menor será el tamaño de las burbujas y por lo tanto se mejora considerablemente la disolución de oxígeno en el medio. La siguiente, por favor. La geometría no es un factor limitante en este tipo de reactores y es recomendable cuando el oxígeno es el reactivo limitante en el proceso. Este tipo de bioreactores se les considera como reactores de mezcla completa y algunas de las especificaciones a seguir para el diseño de este tipo de equipos son los siguientes. Número 1, para el cultivo de hongos, el tubo interior debe tener un diámetro de como máximo 2/3 del diámetro del tubo exterior. Número 2, para el cultivo de bacterias, el tubo interior debe tener un diámetro de 3/4 del diámetro del tubo exterior. Número 3, el difusor estará en función del tipo de medio. Y a menor tamaño de poros se favorece la difusión de oxígeno en el medio, pero se puede favorecer la formación de espuma. Y número 4, la altura del tubo interior debe ser de al menos 3/4 de la altura total del tubo exterior. Este tipo de bioreactores es ideal cuando se necesitan de condiciones oxidativas, como por ejemplo la generación de enzimas, de biomasa o para la degradación de moléculas. Un caso donde es un éxito el uso de estos bioreactores es para la producción de algas que posteriormente se pueden utilizar para la producción de biodiesel o de fertilizantes. Bueno, para las aplicaciones de este bioreactor son utilizadas para fermentaciones y bioprocesos, como lo son cultivos de células animales, puede ser también de bacterias, hongos, levaduras. También es utilizado para la hidrólisis enzimática y ácida, la biomasa para biocombustibles y etanol. También es utilizado para la producción de las enzimas, vacunas y fármacos. Y se puede tener un control biológico,
como bioinoculantes y también es utilizado, como mi compañero lo dijo, para biofertilizantes, también para la bioremediación y tratamiento de residuos, estudios en minería y para la producción de aceites y cremas y cosméticos. Siguiente. Las ventajas que tiene este bioreactor es que el mezclado es más eficiente y existen elevados coeficientes de difusión de gas, la homogeneidad en el medio, pequeños esfuerzos cortantes, soportes con altas concentraciones de la biomasa y una elevada superficie de contacto. Siguiente. Ok, doctora, bueno, a mí me tocó explicar las operaciones del bioreactor Air-Fritz. Bueno, durante durante el funcionamiento del aire comprimido, porque ese bioreactor se le ingresa un gas. El aire comprimido entra por el reactor de la parte de abajo. Como pueden notar aquí en la corona, o en la parte de arriba, es un tipo donde se hace la agitación que comentó mi compañera Naneli anteriormente, una agitación completa, se puede decirse, en el cual con la burbujeo que hacen este tipo de reactor hace que pero hay una mayor homogeneidad o una mayor disolución de los diferentes solutos con los fluidos. Bueno, durante el funcionamiento del aire comprimido entra por el reactor de Air-Fritz de abajo por el distribuidor de gas, como lo comentaba anteriormente. Más adelante voy a explicar algunos gases que pueden introducirse en un bioproceso con ese bioreactor, como puede ser brevemente nitrógeno. Bueno, el banco de ensayo CE730, que es este ejemplo, se llama ese bioreactor, este es diseñado para el examen de propiedades características de un reactor Air-Fritz con aire que contagio con nitrógeno y agua, como podemos notar en la imagen presente. Bueno, durante el funcionamiento del aire comprimido que entra de la parte de abajo del bioreactor, de gas, el aire suministrado desde la mezcla con el contenido del reactor y asciende en forma de burbuja del aire que provoca la mayor homogeneidad, bueno, la mayor disolución en diferentes solutos con el fluido desde abajo hacia arriba. Al mismo tiempo, una parte del oxígeno del aire se disuelve en el agua. Es lo que provoca que el oxígeno quede un poquito ausente al agregar el nitrógeno. La zona con fluido ascendente se denomina tubo de subida. Tubo de subida que más adelante voy a explicar, o las divisiones de este bioreactor. Subida en el cabezal de reactor, como podemos ver en la imagen. En el cabezal del reactor, las burbujas restantes abandonan el agua, quedan las puras burbujas, creando se puede decir una energía cinética que pueda ayudar a generar ciertas energías convenientes a este bioproceso. Ok, el líquido libre del gas se reduce a la zona inferior del reactor, en paralelo con el tubo de subida, que más adelante le voy a explicar nuevamente ese tubo, cómo se llama esa es la parte de la división de ese bioreactor. La zona del flujo descendiente del reactor Air-Fritz se denomina bajante. Durante el funcionamiento, el contenido del reactor circula gracias al tubo de subida y al bajante durante el funcionamiento continuo. Esta circulación se supone con un flujo de paso. Por ello, se dispone de un depósito adicional con bomba de alimentación. Bueno, como pueden notar aquí, ese gas sube por los conductos de este reactor y sube por la corona o donde se abandonan las burbujas, el líquido o el fluido, y se crea mayor homogeneidad con los solutos. Bueno, como notan en la imagen, los bancos, como comentaba anteriormente, este bioreactor que se llama C730, está diseñado para el examen de propiedades características del reactor Air-Fritz con aire, nitrógeno y agua. Mediante la absorción de gas con aire aumenta la contenido de oxígeno, ahí es lo que comenté anteriormente, aumenta el contenido de oxígeno en agua. ¿Por qué? Porque hace que el nitrógeno haga mayor predominancia en el mismo. Con ayuda de nitrógeno es posible reducir el contenido de oxígeno en el agua. Mayor producción de nitrógeno hace menor disminución del oxígeno en el agua. Esto es requisito para determinar los coeficientes del tubo de vacío. Se determinan mediante la medición de la conductividad eléctrica. Cuando mayor movimiento de burbujeo, hay mayor energía, mayor movimiento de electrones, porque hay mayor
y eso puede provocar mayor energía eléctrica en el mismo, en el reactor, en la corona del reactor, que más adelante va a explicar cómo se le conoce, cómo se le menciona. Para el aumento de la conductividad eléctrica se cuenta con una bomba dosificadora y un depósito de solución salina. Como podemos ver, ese reactor posee una corona en el cual es donde se separan las burbujas del agua y hacen que este tenga mayor burbujeo y mayor solubilidad al abandonar bueno, con el agua mayor solubilidad con los solutos y hacer que las burbujas se separen del líquido. Bueno, a continuación se presenta, es lo que le conté yo anteriormente, las secciones de división del bioreactor. Bueno, como podemos notar, este bioreactor se está definido por cuatro divisiones, ¿sí? Los reactores Air-Fritz ARLR se lo conoce, se dividen en 4 secciones bien definidas, que son la top, el stop, la base, el top, el stop, la base, el downcomer, o canal de ascenso, disculpa, y el riser o canal de ascenso, que es el último que se ve aquí en esta diapositiva. Es donde se ve, así es que se evita el reactor, que más adelante lo voy a explicar también cómo es que el Dow-Comer toman una gran predominancia en este reactor o mayor su operación, tenemos como la operación de esta funcionalidad o de esta parte del bioreactor o del canal de descenso, porque todos descienden de aquí del stop, posteriormente la base, que es la base del bioreactor, el downcomer, y finalmente el riser, que es el riser, que es el canal de ascenso. Bueno, bueno, es algo muy interesante que tenemos que tener muy en cuenta en este bioreactor, por eso que, como contaba mi compañero Anneli, al dar una breve introducción o al dar su tema que explicó, tiene una gran energía hidrodinámica, o bien más adelante lo voy a explicar nuevamente, bueno, en la diapositiva posterior también lo voy a explicar nuevamente, la producción de burbujas o bien el movimiento hidrodinámico, se puede decir, de los líquidos en este bioreactor. Es por eso que hay un comportamiento hidrodinámico para este bioreactor. Okay, el componente hidrodinámico de los sistemas Air-Fritz de 3 fases, porque son las 3 fases, en las fases que le mencioné anteriormente, dando con excepción el stop, porque es el stop, es lógico pensarlo, de 3 fases a partir de modelos hidrodinámicos de 2 fases. Los modelos propuestos por Lane Kong y Wen Han se basaron en modelos predictivos de Chiste en 1988. El modelo para determinar la velocidad de circulación interna del líquido en el riser y Dow-Comer utilizado, que posteriormente le menciono la famosa dónde en las diferentes ecuaciones. Donde este signo como parece como de una sumatoria, una sumatoria de R, donde ese signo sumatoria de R y sumatoria de D son las retenciones de gas en el riser y el Dow-Comer que mencioné anteriormente, que es el canal de ascenso, canal de ascenso, la retención de ese gas al ingresar al bioreactor, respectivamente. Bueno, posteriormente se encuentran los parámetros de importancia de esta dinámica de fluidos en los reactores de tres fases, excluyendo un poco el stop porque son de 4 fases. Bueno, se puede notar la retención de gas en el canal de ascenso y descenso, que es lo que le mencioné yo anteriormente, que le iba a explicar yo. El movimiento como se puede decir, como un movimiento de electrones, pero no es eso. Es un movimiento del burbujeo a subir y bajar en este bioreactor. Es la retención de gas en el canal de ascenso y descenso, en el Dow-Comer y en el Dow-Comer y en el riser. Dow-Comer es el ascenso y el ascenso y el riser es el descenso. La corona ya llegando casi al último. Ese de ascenso y descenso. Bueno, la velocidad de circulación del líquido en el canal del descenso y la circulación de los solutos, ¿cuáles son estos? Al ver los burbujeos ahí, la distribución de los solutos en este bioreactor, circulación de ese líquido provoca una gran disolución de los solutos en el mismo. Hacer la burbujeo, al hacer el movimiento cinético, se puede decirse, en el bioreactor,
podemos ver burbujeos que provocan la mayor homogeneidad del soluto en el mismo. Bueno, adelante. Bueno, en nuestro caso, con nuestro diseño, decidimos basarnos en diferentes bioreactores comerciales para más o menos poder hacerlo y basándonos en los parámetros anteriores. Bueno, alguna de las especificaciones técnicas que tomamos en cuenta es, por ejemplo, que este bioreactor es usado normalmente en fermentaciones, productos biológicos, cultivos de células, etcétera. El tipo de vaso o en general el bioreactor se diseñó, pero solamente, por así decirlo, la cúpula. El sensor que controla las entradas de aire, esas no fueron diseñadas dado que no tenemos conocimiento de electrónica. Bueno, en cuanto al tipo de vaso, es un vaso de acero inoxidable de un volumen de 10 litros, con entrada de una manguera de plástico de 4 centímetros de diámetro, un aspersor de aire tipo cruceta perforado, viene con 6 filtros de aire con porosidad de 0.2 micrómetros, y para la agitación se utilizó un neumático con burbujas air free de columna. En cuanto a los sensores, bueno, en nuestro caso, viendo cuáles son los más comunes, se puede decir que le agregamos sensores de tipo oxígeno y de CO2. La siguiente. Los materiales que son básicos para el diseño y la construcción de ese tipo de bioreactor, es un tubo de 0.5 centímetros de grosor con pared de acero inoxidable, recordando que este material es inerte y es muy duradero. Tubos de 50 milímetros de diámetro de acero inoxidable. Para esto, en este caso, estos cumplirán diferentes funciones, como lo son la salida, y de igual forma se utiliza para poder adaptar los diferentes sensores. La manguera de plástico de 4 centímetros de diámetro. Un aspersor de aire tipo cruceta. Ese normalmente se compra ahora sí y se le adiciona. De igual forma, el neumático de burbujas, adicionador de flujo. Generalmente se utiliza para poder darle circulación dentro del mismo y así poder mantener constante. Y también en este caso, pues por lotes principalmente, entonces más que nada para poder mantener ese lote. Sensores y actuadores, y los sensores de oxígeno y de CO2. La siguiente. Finalmente se optó por ese diseño, aunque es muy básico, es lo que se puede planificar dado nuestros conocimientos. Como se muestra ahí, tiene una capa externa de acero del bioreactor, cuenta con los diferentes recolectores de muestra, y en este caso se puede agregar uno o según las condiciones que necesite. El sensor pH, pH de oxígeno y dióxido de carbono, según sea necesario. En nuestro caso, dada por así decirlo, el tipo de circulación y las constantes de burbuja, se decidió dejar más que nada una burbuja de gas acumulado, ya que como se muestra en el diseño, tiene un tubo de salida de gas. Esto que va a generar la burbuja principalmente, que se retarde o que muchas veces se pueda adelantar la reacción. En este caso, este tipo de burbuja puede ser ajustado. Siguiendo con eso, tiene el tubo de salida. En ese caso, aquí se marca en qué sentido se va el fluido, ya que recordemos que el fluido entra por la parte inferior. Esta hace movimiento así como circular, y agregando la cantidad de oxígeno y de CO2 que se necesiten. Ahí se muestra claramente el medio de cultivo, el tubo de Blafle, y ahí están las diferentes partículas de gas dependiendo que los necesite, ya que recordemos que puede haber tanto reacciones que necesiten oxígeno, que necesiten
dióxido de carbono. Ahí se muestra el distribuidor de gas que iría en la parte inferior y finalmente la entrada de gas, que en este caso sería la manguera. Es un diseño algo rústico, pero bastante útil, basándonos en el hecho de que los bioreactores comerciales de este tipo, lo más complejo que tienen son los reguladores de oxígeno y de CO2, pero como dije, no tenemos conocimientos de electrónica. Eso sería nuestra parte del diseño, de nuestro diseño. Gracias, maestra. Doctora, muchísimas gracias. Nuestro equipo, lo reitero, por Jacobo Castellanos Vallejo, por Nelly del Carmen y por Joana Vargas, por un servidor Víctor Gerardo Jiménez. Damos muchísimas gracias por su atención y esperamos que se haya sido una excelente exposición. Aquí le dejo las bibliografías citadas. Como quiera, posteriormente se las enviaremos a la plataforma, la agregaremos para que tomen en cuenta que también citamos la bibliografía en formato APA, por eso que para que no haya, se detecte ese delito que siendo ya unos universitarios puede llegar a perjudicarlos mucho el plagio. Bueno, muchísimas gracias, que tengan usted una excelente noche o día cuando vaya a ver esta clase, o esta videollamada, disculpa, y que Dios les bendiga mucho. Hasta luego, bendiciones. Ya estuvo, güey. Ah, no te no.